De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Power 102.1. Este es No Problem Radio Show. Continuando con No Problem Radio Show, como debe ser, te recordamos que estamos aquí todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Power 102.1 FM, como corresponde, que nuestra línea de contacto siempre es el 401-726-2200, 401-726-2200. Todo nuestro contenido, luego de terminar el programa, puedes disfrutarlo en nuestro canal de YouTube, No Problem, como corresponde. También puedes escucharnos a través de Spotify y también de TuneIn Radio, ya lo sabes. Y en todas las redes sociales estamos como No Problem Radio Show 1, No Problem Radio Show 1 en todas las redes sociales. Ahora tenemos un distinguido invitado, un honorable invitado que nos engalana esta noche. Entonces damos paso a don Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, señores, tenemos la grata visita del señor Brett Smiley, el director administrativo del estado de Rhode Island y antiguo jefe del gabinete de la gobernadora. How are you, Brett? I'm well, thank you, Juan. Nice to see you. Brett, que queríamos preguntarte algunas informaciones sobre el tema de la vacunación aquí en el estado de Rhode Island, del tema del COVID. Entonces queríamos saber más o menos qué cantidad de personas han sido vacunadas aquí en el estado de Rhode Island. I've got the question, Anthony. Thank you. About 1,000 Rhode Islanders have been vaccinated already. Now it takes 2 shots, and so the first 1,000 have received their first shot, and then 3 weeks from now they'll get a second shot, at which time they'll start to have their full immunity. But this is just the very, very start. This week was the first week, but there's been about 1,000 doses given so far. Sí, hemos vacunado alrededor de unas 1,000 personas. Pues como ustedes sabrán, ya la vacunación tiene 2 partes. Tiene una primera vacuna y una segunda vacuna. Así que alrededor de 1,000 personas ya se pusieron la primera inyección y en las próximas semanas estaremos trabajando para la segunda dosis. Estas 1,000 son... Oh, sorry, Manolo. Sí, estas 1,000 son los primeros, los first responders, ¿verdad? The first doses have gone to doctors and nurses, and then after that we will start doing first responders, people like firefighters and emergency medical technicians. But this week it has just been doctors and nurses. En esta primera vuelta ha sido los doctores y enfermeros, y ya en una segunda fase estaremos haciendo con la gente de primeros auxilios, los policías, los bomberos, etcétera. ¿Cuál es el protocolo a seguir para que las personas, cuando ya se pase a la población civil para la vacunación, lo llaman, hay un portal, ellos se deben acercar, hay una campaña de promoción? ¿Cuál es el protocolo para vacunar a la población civil? Right. What is the protocol? What is the process that is going to be in place for people to access vaccination? Is there going to be a website? Is there going to be a campaign for vaccination to make people know that the vaccines are available? What's the process that we're going to have in place? Yes, there will be a full campaign starting in the new year in January to educate people that the vaccine is safe, that it's free, that everyone needs to get vaccinated. We will be working through community partners, through pastors, through community health centers, through the schools, on Spanish radio like Poder and other places, so that everyone understands both the safety and the order in which people are supposed to get vaccinated. And we'll even be going door to door, knocking on doors in certain communities like parts of Providence, Pawtucket, and Central Falls to be able to answer people's questions. Sí, vamos a tener una campaña totalmente, una campaña completa, empezando el año nuevo, para dar concientización acerca de la vacuna, para recordar a las personas que estas vacunas no tienen no corren ningún peligro, son bien hechas la vacuna. En algunos sitios incluso vamos a ir puerta a puerta, dando a conocer
todas las informaciones de la vacuna y respondiendo las preguntas que tengan las personas en sitios como Providence, en parte de Providence, en Pawtucket y en Central Falls. ¿Los indocumentados tendrán acceso a esas vacunas? ¿Estas Yes, personas sin seguro? Absolutely. Undocumented immigrants will have access to the vaccine. You do not need insurance for the vaccine. There is no cost for the vaccine, and we want everyone to get vaccinated. We will not ask about citizenship, but we will ask just for a consent form. So you'll have to sign a piece of paper saying that you want to receive it, but that's the only thing that people will be asked. That's the only information that people will be asked to give. Sí, esta vacuna está disponible para todo el mundo, para los indocumentados, para aquellos que no tienen seguro. No va a haber ninguna pregunta acerca de estatus legal de nadie. Aquí lo único que debe de firmar la persona cuando reciba la vacuna es una forma de consentimiento de que usted está accediendo a ser vacunado. Pero después de ahí, al cero costo para el público general. Sí. ¿Ya las personas vacunadas han presentado alguna contrarreacción a la vacuna o no se han reportado ningún tipo de caso? Do you know of any side effects so far? Have we heard of any side effects so far in Rhode Island? The early people vaccinated are experiencing the same thing that you've heard at the national level, which is sometimes a sore arm right around where the injection took place, maybe a little bit of soreness or a mild headache, but it has been reported that goes away after a day or two, and it's very mild. Sí, lo que se está escuchando de contrarreacción es lo que se está escuchando también a nivel nacional. Algunas personas con dolor en el brazo, en el área de la vacuna, algunas personas con un poquito de dolor en el cuerpo después de la dosis de la vacuna, pero se reporta también que en unos cuantos días estos efectos desaparecen. Ok. Una pregunta en lo personal. Yo no me gusta usar la mascarilla, la utilizo por obligación. Ya en el momento que me vacunen, que tenga mis 2 dosis, yo puedo andar sin mascarilla. Do I have to wear a mask after I get my 2 doses of the vaccine? Until the pandemic is over, we are still going to recommend it. There is still, at the time at which everybody's been vaccinated, then we don't have to wear the masks anymore. But there's still a risk that either you could infect someone or someone could infect you. So the safest thing to do, as we're continuing to learn, all of this is being done on an emergency basis. So the safest thing to do is to continue to wear your mask until enough people have been vaccinated, because you still are going to be around people who have not yet been vaccinated. Sí, estamos todavía en medio de la pandemia. La realidad es que vamos a seguir sugiriendo que las personas se pongan las mascarillas porque uno va a seguir interactuando con personas que podrían estar infectadas. Una vez ya la gran mayoría o toda la población se haya vacunada, entonces no tenemos que utilizar las mascarillas. Pero mientras tanto, hasta que lleguemos a ese punto, las mascarillas van a ser siguiendo recomendadas que uno se las ponga. En caso de que las contrarreacciones de algunas personas sobrepase las reacciones proyectadas, que sobrepase el dolor de cabeza, el dolor de brazo, del cuerpo que sobrepase, ¿se ha contemplado qué contradosis se le puede aplicar en caso de que sobrepase las reacciones? Y además de eso, si él ya se vacunó. Have the state thought about what to do if we have people with severe reactions and what would be the treatment? I think that is the basic question. And then the other question is, have you been vaccinated? So the vaccines are going to be given at drugstores, community health centers, under the supervision of a healthcare provider of some sort. And so if there is a severe reaction, there will be appropriate medical personnel
available. Over time, if the reaction were to occur days or weeks later, then folks need to be in touch with their healthcare provider. But we have not seen any of these vaccines have been tested extensively. There have been trials with tens of thousands of Americans before this was approved, and we really don't expect that to happen. But it will be administered close to a healthcare provider. And I'll come back and answer the second one. Las vacunas se van a hacer en centros, se van a dar en centros médicos o en diferentes tipos de centros médicos, en las clínicas que hay en las farmacias, en centros médicos comunitarios. Por lo tanto, va a haber una supervisión directa de personas que tienen conocimientos médicos en caso de que haya una reacción mala a la vacuna. Pero quiero recordarle también a las personas que estas vacunas han sido probadas de manera extensiva. Así que no se espera ninguna reacción así, pero lo bueno es que todas estas vacunas serán dadas bajo la supervisión de personas expertas en el área de medicina. I have not yet been vaccinated. As a matter of fact, right now I am in quarantine because I recently tested positive. Thankfully, I've had very mild symptoms, and next week I will be out of quarantine. But this is an important point in that if you have had COVID, we will still recommend that you do get vaccinated. But in my case, I'm 41 years old and healthy, and so I will be one of the last people to get vaccinated, just upon the priority list. Sí, yo personalmente todavía no he sido vacunado. De hecho, ahora mismo me encuentro en cuarentena porque hace unos días salí positivo al COVID. Gracias a Dios he tenido, soy una persona de 41 años, no he tenido síntomas severos. Y esto también trae un buen punto de que a las personas que ya le ha dado el COVID le vamos a recomendar que se pongan la vacuna. Así que probablemente yo sea uno de los últimos que se vacunen, pero Brett se piensa vacunar cuando le sea posible. Y las altas jerarquías del Estado, ¿están estipuladas el vacunarse en esta etapa o cuando se abran la etapa ya para el público en general? What about high officials, elected officials? Is there like an idea of if they are going to be vaccinated? So right now, none of the state elected officials get special treatment, other than some of the officials at the health department, but that's because they're medical professionals. And many of them are treating patients in addition to serving the state. And so as it stands, the state's politicians are going to be served according to the rest of the population, based upon their age, their health condition, and otherwise. And so we are all in this together. Los altos jerarcas, los oficiales altos del Estado no se han vacunado porque no hay ningún tipo de favoritismo. Todo se va a hacer de acuerdo a la edad de cada cual, a sus condiciones médicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no va a haber un trato especial para ningún oficial electo en el Estado, sino que todo va a ir de acuerdo a el plan que hay en las fases que se van a hacer las vacunas. Bien, gracias por toda esta información tan interesante para todo el público de No Problem Radio Show, como debe ser. Y quisiéramos que por favor digan número o website donde la gente puede tener más información de todo este proceso de vacunación. Adelante. Thank you for all the information that you've given us, and thank you for your time. We would like to know if there is any website or phone number that you can provide to us so the public can go and get informed. Yes. Thank you for taking the time and helping educate people. We really want Rhode Islanders to get vaccinated, and so we want them to feel comfortable that it is safe and that it's going to be easy. The best information is at the health department's website, health.ri.gov. And there, everything is in English and Spanish and about 15 other languages as well. So you can find all the information both about getting tested,
about how to find treatment, and then what the details and rules are around the vaccination. All the information at health.ri.gov in English, Spanish, and many other languages for all of Rhode Island. Muchas gracias por darme el tiempo y por permitir que utilizar su plataforma para informar a la comunidad. Sí, hay un sitio web donde tenemos todas las informaciones en inglés, en español y en 15 idiomas más, que es la página de salud del estado, que es health, como de salud en inglés, .ri.gov, health.ri.gov. Ahí están todas las informaciones y estaremos poniendo más informaciones en lo adelante, todo lo que tiene que ver la vacuna. Muchas gracias. Don Juan Carlos, despida, por favor. Bueno, gracias, Brett, por su tiempo. Gracias, Anthony. Y nada, seguimos con este programa No Problem Radio Show. Volvemos en breve. Gracias. Thank you. Gracias.